Tu nombre está en un archivo. Alguien que conociste en el pasado acaba de dar una declaración falsa a las autoridades y te ha metido en medio de todo. No porque hayas hecho algo malo, sino porque estuviste ahí, porque un día tuviste compasión por esa persona. Y ahora el castillo de naipes que ella construyó se está derrumbando y en la desesperación de la caída apuntó el dedo en tu dirección. Esto no es paranoia. Esto no es exageración. Esto es lo que sucede cuando has estado cerca de alguien cuya vida entera fue construida sobre mentiras y esa estructura finalmente colapsa. Quédate conmigo hasta el final de este audio, porque voy a mostrarte exactamente lo que está sucediendo, por qué estás protegido y qué necesitas hacer ahora para atravesar esta tormenta con la cabeza en alto y sin perderte en el caos que no es tuyo. Vamos a comenzar. Piensa por un momento en la persona que construyó una vida de apariencias. Tal vez la conociste en el trabajo, en los negocios, en una relación, en un círculo social. Ella siempre pareció confiada, siempre tenía una respuesta lista, un proyecto nuevo, un plan grandioso. La gente a su alrededor admiraba la construcción, el auto, la oficina, la palabra segura, el estilo de vida que parecía indicar éxito verdadero. Pero tú estabas de cerca y veías lo que los demás no veían. Te dabas cuenta de cómo las preguntas directas siempre eran desviadas con una historia, cómo los detalles nunca cuadraban cuando prestabas atención, cómo la gente a su alrededor iba siendo usada y luego descartada una por una en un ciclo que se repetía con precisión mecánica. Siempre había alguien nuevo siendo encantado, mientras el rastro de daños atrás se hacía cada vez más largo. ¿Reconociste algo? Tal vez no pudiste ponerlo en palabras en ese momento, pero algo dentro de ti sonó la alarma, una incomodidad, una inquietud que no se iba, una sensación de que permanecer conectado a ese universo eventualmente te... Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Tendría un precio, y fue esa percepción la que te hizo crear distancia. No fue una crisis dramática, no fue una pelea épica, fue un alejamiento silencioso, gradual, pero intencional. Fuiste diciendo no donde antes decías sí. Dejaste de salvar la situación cuando aparecía la nueva crisis. Dejaste de responder con la misma urgencia. Construiste un espacio entre tú y esa energía, y ese espacio fue lo más inteligente que has hecho en tu vida. Ahora, exactamente en el momento en que esa estructura se desmorona, estás a distancia segura. La torre está cayendo y tú no estás dentro de ella. Pero hay un detalle incómodo. Tú estuviste ahí cuando estaba siendo construida. Es aquí donde la historia se complica. Y es aquí donde necesito que prestes atención con cuidado, porque esta distinción puede literalmente cambiarlo todo para ti. Hay una diferencia brutal entre haber estado presente y haber participado, entre haber conocido a alguien y haber sido cómplice, entre haber sido testigo de algo y haber contribuido a ello.
Esa diferencia es tan obvia para cualquier persona con razonamiento sano que sería imposible confundirla. El problema es que hay alguien ahora con interés en borrar esa línea, en hacer parecer que tu presencia era participación, en transformar tu compasión pasada en una complicidad inventada. Piensa bien en lo que está sucediendo. Una persona cuyo mundo se desmorona, que está con recursos embargados, que está siendo cuestionada por autoridades, que está viendo todo lo que construyó sobre arenas ser arrastrado por la marea. Esa persona está desesperada y en la desesperación está intentando hacer lo que personas así siempre hacen: crear suficiente humo para confundir a quien está mirando. Si yo tiro suficiente lodo, tal vez algo se pegue en alguien. Si menciono suficientes nombres, tal vez los investigadores se pierdan en 1000 direcciones y la atención salga de mí el tiempo suficiente. Si construyo una narrativa donde otras personas también parecen involucradas, tal vez deje de ser el único foco. Esa es la lógica. Y necesitas entender que esa lógica es el único combustible que alimenta el fuego que está intentando quemarte ahora. Pero antes de continuar, necesito parar aquí y hacerte una pregunta directa. ¿Ya te has dado cuenta de cómo existe un tipo específico de persona que nunca asume la responsabilidad total por lo que sucede en su propia vida? Siempre hay un culpable externo. Siempre hay una circunstancia que conspiró en su contra. Siempre hay alguien que la traicionó, que la perjudicó, que no hizo lo que debía haber hecho. El jefe era injusto, el socio era deshonesto, el sistema era corrupto, la familia no apoyó, los amigos abandonaron. Esa narrativa de víctima crónica no es un accidente, es una estrategia de supervivencia psicológica. Cuando nunca eres responsable de nada, nunca necesitas cambiar nada. Puedes continuar exactamente como eres, tomando las mismas decisiones, repitiendo los mismos patrones, y la culpa siempre encontrará una dirección diferente a la tuya. El problema es que esa estrategia tiene un costo. Exige un flujo constante de culpables. Y cuando la crisis aumenta, cuando las consecuencias llegan con suficiente fuerza para no poder ser ignoradas, la desesperación por encontrar un culpable crece proporcionalmente. Fue exactamente eso lo que sucedió aquí. La persona que te está involucrando en esta historia no lo hace porque tú lo merezcas. Lo hace porque eres el nombre más conveniente disponible. Estuviste presente, tienes una historia en común con ella, y una historia en común puede ser distorsionada, puede ser recontada desde ángulos diferentes, puede ser presentada de formas que sugieren cosas que nunca existieron de hecho. Pero sugerencia no es evidencia, proximidad no es participación, y una narrativa conveniente no es la verdad. Ahora quiero que hagas una cosa: respira profundo. En serio, respira profundo y sígueme en este razonamiento lógico. Si realmente estuvieras involucrado en cualquier actividad ilegal o irregular, existiría un rastro. No existe crimen sin evidencia. No existe participación sin huella, movimientos financieros, comunicaciones por escrito, por audio, por cualquier canal digital. Tu presencia en lugares específicos, en fechas específicas, documentos firmados, decisiones tomadas que puedan rastrearse hasta ti. Múltiples testigos independientes que pudieran corroborar la historia de forma coherente y verificable. Las evidencias son concretas. Las evidencias construyen un caso que resiste al escrutinio. Las evidencias sobreviven al cruce de información, verificación de línea de tiempo, análisis lógico. Una historia es algo completamente diferente. Una historia es lo que una persona desesperada cuenta cuando no tiene evidencias reales para presentar. Es ruido. Es el dedo apuntado de quien intenta no hundirse solo. Es humo fabricado con la esperanza de que el humo sea confundido con fuego.
y existe un abismo monumental entre ambos. Ese abismo es tu suelo firme. Es donde estás parado mientras la otra persona se debate en arenas movedizas. Cuando los investigadores confronten las alegaciones con los hechos reales, la historia comenzará a desmoronarse por las costuras. La línea del tiempo no va a cuadrar. La logística no tendrá sentido. Los detalles inventados no sobrevivirán a una verificación básica y las acusaciones se revelarán exactamente por lo que son: intentos desesperados de transferir culpa de quien la tiene de sobra a quien no tiene nada que ver con el escenario. Pero aquí necesito ser honesto contigo sobre algo que va más allá de la cuestión legal. Porque lo que está sucediendo ahora no es solo un problema jurídico, es una prueba espiritual. Es una prueba de todo lo que has venido construyendo dentro de ti mismo. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando para limpiar tu vida de esas conexiones que drenan, para construir límites reales, no solo en la cabeza, sino en la práctica? Para dejar de responsabilizarte por el caos que otras personas crean. Esta persona representa un patrón, un tipo de energía que has estado aprendiendo a reconocer y a alejarte. Tal vez no era solo ella. Tal vez a lo largo de la vida has encontrado versiones diferentes de esa misma persona. La pareja que absorbía recursos mientras prometía futuro. El socio que usaba tu reputación para dar legitimidad a proyectos dudosos. El amigo que siempre estaba en crisis, siempre necesitando rescate, pero que nunca de hecho cambiaba, porque la crisis era la forma que conocía de mantener a las personas cerca. Siempre había ese patrón de tomar mientras tú dabas, de crear problemas mientras tú intentabas resolverlos, de llamarte dentro del caos justo en el momento en que el caos explotaba. Y en algún momento reconociste la dura verdad. La ayuda genuina solo funciona cuando la persona quiere cambiar. Lo que esta persona quería no era ayuda, era un facilitador, alguien que amortiguara las consecuencias de no cambiar, alguien que estuviera disponible para ser activado cuando las fichas cayeran, alguien cuyo nombre pudiera ser usado cuando fuera conveniente. Cuando dejaste de aceptar ese papel, algo cambió en la relación. Probablemente ella intentó traerte de vuelta con culpa. Recordó todo lo que le debías a la relación de ustedes. Prometió cambio una vez más. Creó una nueva crisis para ver si el viejo reflejo de salvar aparecía. Pero te mantuviste firme, y esa firmeza es exactamente lo que está siendo probado ahora. Porque el último movimiento de esta persona es también el más desesperado. Usar el sistema para intentar jalarte de vuelta al problema. Suscríbete al canal si estás pasando por una situación donde personas de tu pasado están intentando involucrarte en tramas que no tienen nada que ver con quién eres hoy. Activa la campana para no perder los próximos audios, porque el camino que estamos trazando juntos se hace más profundo cada semana. Ahora déjame hablar sobre lo que está sucediendo en tu cuerpo mientras procesas todo esto. Sientes un frío en el estómago, una activación en el sistema nervioso que no pasa ni con respiración ni con distracción. Pensamientos acelerados, pasando en bucle, intentando predecir el peor escenario posible. Una sensación constante de que algo está mal, de que una amenaza se está acercando, pero no logras verla con suficiente claridad para actuar. Esto tiene un nombre. Esto es hipervigilancia ante la amenaza. Y tu sistema nervioso está haciendo exactamente para lo que fue programado, alertarte de un peligro real. La cuestión es que existe una diferencia crítica entre reconocer la amenaza y ser consumido por ella. Reconocer es funcional. Reconocer te prepara. Reconocer hace que tomes las acciones correctas, buscar orientación legal si es necesario, reunir documentación que compruebe tu línea de tiempo, hablar con personas de confianza que puedan testificar tu conducta a lo largo del tiempo.
Ser consumido por la amenaza, por otro lado, es exactamente lo que la otra persona quiere. Porque alguien consumido por el miedo toma decisiones malas, hace contacto cuando no debería. Intenta explicar cuando el silencio sería más estratégico. Se vuelve reactivo en lugar de estratégico, y la reactividad es vulnerabilidad. Entonces, lo primero práctico que necesitas hacer es anclar el sistema nervioso. Esto no es charla de autoayuda superficial. Esto es ciencia del comportamiento humano bajo presión. Cuando estás en modo de amenaza, la parte del cerebro responsable del razonamiento lógico literalmente funciona con menos sangre y oxígeno. Piensas peor, decides peor, actúas peor. Reducir la activación fisiológica no es debilidad, es la condición necesaria para que tomes las mejores decisiones en la peor situación. Te voy a dar la estructura de cómo atravesar esto. Primer paso, no reacciones. No llames a esa persona, no le mandes mensaje, no intentes resolverlo en base a la conversación. Cualquier comunicación directa ahora puede ser malinterpretada, puede ser sacada de contexto, puede ser usada para crear la apariencia de que hay una relación activa cuando pasaste años justamente construyendo distancia. El silencio estratégico no es cobardía, es protección. Segundo paso, documenta todo lo que puedas sobre tu historial. No porque vayas a necesitar defenderte de algo que no hiciste, sino porque tener claridad sobre tu propia línea de tiempo te coloca en posición de seguridad. Fechas, lugares, registros digitales, conversaciones, todo lo que muestre dónde estabas y qué estabas haciendo durante el periodo en cuestión. La realidad es aliada de quien vivió la verdad. Tercer paso, si las investigaciones de hecho llegan hasta ti, lo cual puede o no suceder, pero si llegan, habla con un abogado antes de hablar con cualquier autoridad. No porque tengas algo que esconder, sino porque las palabras de personas inocentes son frecuentemente malinterpretadas cuando se dicen sin orientación adecuada. Un abogado no es señal de culpa, es señal de inteligencia. Cuarto paso, cuida a tus aliados. Las personas que te conocen de verdad, que fueron testigos de tu conducta a lo largo del tiempo, que saben cómo operas, ellas son tu escudo más poderoso. No el escudo de una pelea pública, sino el escudo de la verdad verificable por quien importa. Ahora quiero ir a un nivel más profundo, porque hay algo espiritual sucediendo aquí que va más allá de la crisis inmediata. ¿Has oído hablar de la ley de las consecuencias? No en el sentido simplificado de karma como castigo divino, sino en el sentido literal de que toda estructura construida sobre bases falsas eventualmente colapsa por el peso de su propia falsedad. No porque el universo esté castigando a alguien, sino porque la realidad tiene una tendencia natural a corregirse. Una mentira necesita de otra mentira para sostenerse. Un esquema necesita de capas de complejidad creciente para no derrumbarse. Una vida de apariencias necesita energía constante para mantener la fachada en pie. Cuanto más tiempo pasa, más pesada se hace la carga de mantener la ficción coherente, hasta el punto en que el peso sobrepasa la capacidad de quien la carga. Eso es lo que estás presenciando ahora. No es el fin de alguien que una vez fue tu amigo, tu socio, tu pareja. Es la corrección natural de una trayectoria que nunca fue sostenible. El colapso no comienza hoy. Ha venido siendo construido por años de decisión tras decisión, que priorizó la apariencia sobre la sustancia, el atajo sobre el proceso, la victoria rápida sobre la construcción real. Lo sentiste antes de poder probarlo, y esa percepción que te hizo crear distancia fue, en realidad, un regalo espiritual, una forma de sabiduría que opera en una frecuencia por debajo del razonamiento consciente.
algo que reconoció la inestabilidad antes de que se manifestara visiblemente. Esa capacidad de percibir, de reconocer patrones antes de que exploten, no es paranoia, es discernimiento, y el discernimiento es uno de los recursos más valiosos que un ser humano puede cultivar. Te voy a contar una historia que sucede en familias mexicanas con más frecuencia de lo que las personas admiten. Imagina un hombre de 40 y tantos años, voy a llamarlo Javier. Javier tenía un primo que siempre fue el tipo que vivía al límite, siempre con un negocio nuevo que iba a cambiarlo todo, siempre pidiendo un favor aquí, una recomendación allá, un préstamo que sería devuelto pronto. Javier ayudó por años. Abrió puertas, prestó dinero, puso el nombre junto en algunas situaciones porque creía en las promesas. Pero con el tiempo, Javier fue dándose cuenta de que los negocios nunca despegaban de verdad, que el dinero nunca regresaba, que las puertas que él abría eran usadas para cosas de las que no había sido informado completamente, y que el primo siempre tenía una explicación nueva para justificar por qué las cosas no habían funcionado como prometido. Javier se alejó, no de forma dramática, simplemente dejó de estar disponible, dejó de atender al mismo ritmo, dejó de decir sí automáticamente. 2 años después, el primo se vio en el centro de una investigación por irregularidades en contratos. Y en un momento de desesperación, citó el nombre de Javier para las autoridades como alguien que habría participado en determinadas decisiones. Javier no había participado en nada, pero el nombre estaba ahí. Lo que salvó a Javier no fue suerte, fue el rastro de su propia vida, los estados de cuenta que no mostraban ningún movimiento sospechoso. Las personas que podían confirmar dónde estaba y qué estaba haciendo. La coherencia entre lo que él afirmaba y lo que los hechos mostraban. Y la incoherencia evidente entre la versión del primo y cualquier verificación objetiva de los hechos. La historia del primo no sobrevivió al primer cruce de datos, y Javier salió de ese episodio no solo limpio, sino con una claridad definitiva sobre el tipo de relación que nunca más aceptaría en su propia vida. Esta historia es tu historia. Los nombres y los detalles cambian. El patrón es el mismo. Pero seamos honestos sobre el peso emocional de todo esto. Aunque sepas que no hiciste nada malo, la idea de tener tu nombre asociado a una investigación es perturbadora en un nivel muy básico. No es solo lógica, es sobre tu reputación. Es sobre lo que las personas que respetas van a pensar. Es sobre el miedo a ser malentendido, a tener años de integridad cuestionados por causa de una narrativa fabricada por alguien en pánico. Ese miedo es legítimo. No necesitas fingir que no existe, pero necesitas entender que tu reputación real, aquella construida acción por acción a lo largo de los años, no se deshace con una acusación. Las personas que te conocen de verdad no van a cambiar su percepción sobre quién eres por causa de una historia que no cuadra. Tu conducta a lo largo del tiempo es el argumento más poderoso que existe, y para las personas que no te conocen, que van a escuchar la historia de segunda mano, la verdad suele tener una forma de hacerse clara con el tiempo. No siempre inmediatamente, no siempre a la velocidad que te gustaría, pero con el tiempo, la incoherencia de una narrativa fabricada se va haciendo visible para quien tiene los ojos abiertos. Quiero que consideres la posibilidad de que este momento, por más incómodo que sea, tiene algo que enseñarte. No en el sentido de que merecías pasar por esto, sino en el sentido de que toda crisis lleva dentro de sí una claridad que la calma no logra producir. ¿Qué está mostrando esta situación sobre los límites que aún necesitas reforzar? Sobre las conexiones del pasado que aún no has resuelto completamente dentro de ti mismo.
sobre las narrativas que cargas acerca de la responsabilidad, sobre la culpa, sobre la obligación de salvar a personas que eligen no salvarse. A veces, una persona que vivió años intentando ayudar a quien no quería ser ayudado, carga una culpa residual por haberse alejado, una sensación de que debería haberse quedado más, haber intentado más, haber hecho más. Y esa culpa residual es exactamente el gancho que alguien manipulador sabe cómo explotar. Si estás sintiendo algo así ahora, es importante nombrarlo. No le debes nada a esta persona. No eres responsable por las elecciones que ella hizo. No podrías haber cambiado el desenlace al quedarte. Tu presencia no habría salvado nada, porque el problema nunca fue tu ausencia. El problema era la forma en que ella veía el mundo y las decisiones que elegía tomar. Te alejaste para proteger tu paz. Eso fue correcto, eso fue saludable, eso fue sabio. Y ahora, en este momento en que su estructura se desmorona, tu responsabilidad no es entrar para intentar contener los daños. Es permanecer fuera, firme en el terreno que construiste para ti mismo. Dale like a este audio si esto está tocando algo que has venido cargando. Cada like me dice que este contenido está llegando a quien lo necesita, y eso me ayuda a continuar trayendo este tipo de profundidad aquí en el canal. Hay un concepto que quiero introducir aquí, y viene tanto de la psicología moderna como de tradiciones espirituales antiguas. El concepto de contagio energético, no en el sentido místico superficial, en el sentido práctico y verificable de que las personas con las que convives moldean tus patrones de comportamiento, tus decisiones, tu forma de ver el mundo y eventualmente los resultados que cosechas en tu propia vida. Jim Rohn, uno de los grandes pensadores del desarrollo humano, decía que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y eso no es poesía motivacional. Hay décadas de investigación en psicología social confirmando que los comportamientos, actitudes y hasta resultados financieros de las personas son fuertemente influenciados por el grupo de referencia más cercano. Cuando pasaste tiempo cerca de esta persona, algo de su energía contaminó tu percepción de lo que era normal. Tal vez empezaste a aceptar ciertos comportamientos que antes te incomodarían. Tal vez normalizaste la imprecisión, la exageración, la promesa vaga. Tal vez toleraste situaciones que vistas desde fuera serían claramente problemáticas. Esto no es una falla de carácter de tu parte. Es la naturaleza del contagio social. Somos seres relacionales y nuestra psicología está calibrada por el ambiente humano a nuestro alrededor. El punto importante aquí es el siguiente. Cuando creaste distancia, iniciaste un proceso de descontaminación, de recalibrar tus propios patrones de vuelta a lo que es real, a lo que es sostenible, a lo que es verdadero. Este proceso toma tiempo y a veces una última ola de turbulencia, exactamente como esta que estás atravesando ahora, es parte de la descontaminación completa. Es como si el universo estuviera probando si la separación es de hecho definitiva, si los límites que construiste son reales o solo temporales, si tú vas ante la presión a volver a aceptar el papel que esta persona siempre quiso que tuvieras. La respuesta que das ahora, manteniendo la firmeza, sin reaccionar, sin dejarte jalar de vuelta al caos, es la respuesta que sella de una vez por todas tu liberación de ese patrón. Déjame hablar ahora sobre lo que va a suceder en los próximos pasos. La historia fabricada va a encontrarse con la realidad, y cuando eso suceda, la incoherencia va a quedar evidente. Los investigadores están entrenados para identificar inconsistencias, para cruzar información, para notar cuando una línea del tiempo no cierra, cuando la logística de una acusación no tiene sentido, cuando la motivación detrás de un testimonio es más sobre protegerse que sobre revelar la verdad.
La desesperación tiene una firma. Y los testimonios dados por personas desesperadas cargan esa firma de forma reconocible para quien sabe leerla. Tú no eres el blanco real de esta investigación. Eres un nombre lanzado para crear confusión. Y la confusión creada por una fuente comprometida, por alguien que claramente tiene motivos personales para desviar la atención, es tratada con el escepticismo adecuado. Esto no significa que el proceso será instantáneo o indoloro. Puede haber preguntas, puede haber incomodidad, puede haber un periodo en el que necesitarás tener paciencia mientras la verdad se establece a su propio tiempo. Pero el suelo bajo tus pies es sólido. Construiste sobre bases reales. Y las bases reales resisten la presión de formas que las bases falsas nunca logran. Ahora quiero hablar sobre un aspecto que muchas personas descuidan en este tipo de situación: la protección energética. Esto puede sonar abstracto para algunos, pero acompáñame. Cuando pasas años trabajando para limpiar tu vida de conexiones tóxicas, para construir límites, para operar con integridad, estás, en términos espirituales, construyendo un campo de protección alrededor de tu vida. Una coherencia interna que funciona como ancla. Esa coherencia no es invisible para el universo. Y el universo, si crees en algo más grande que la casualidad, no abandona a quien elige el camino de la integridad. No estoy hablando de una protección mágica que hace desaparecer las dificultades. Estoy hablando de algo más sutil y más poderoso. La forma en que todo se alinea cuando estás del lado correcto. Las personas correctas aparecen en el momento correcto. La información que necesitas llega cuando la necesitas. Los recursos para enfrentar la situación se revelan de formas que no eran obvias antes. Esto no es coincidencia. Esto es la coherencia de tu trayectoria manifestándose en forma de apoyo. No estás solo en esto. No solo porque hay personas a tu alrededor que te conocen y pueden testificar tu conducta, sino porque hay algo más grande operando a favor de quien eligió construir con verdad. Quiero compartir una imagen que puede ayudarte a sostener este momento. Imagina dos barcos en el mar. Un barco fue construido con materiales de calidad, cada junta verificada, cada viga probada, cada parte del casco construida para durar. El otro fue construido con materiales baratos, apariencia bonita por fuera, pero estructura comprometida desde el inicio. Cuando el mar está en calma, los dos barcos flotan. Ni siquiera logras distinguir la diferencia mirando desde lejos. Pero cuando llega la tormenta, la diferencia se revela. El barco construido con calidad enfrenta las olas, cruje, se balancea, pero aguanta. El barco con estructura comprometida comienza a partirse en las juntas. El agua entra y la desesperación de la tripulación no cambia la física de la situación. Tú eres el barco construido con calidad. La tormenta que está llegando va a probar la estructura, pero la estructura va a aguantar porque fue construida para eso. Ya estamos llegando al final de este audio y quiero dejarte con algunas anclas prácticas para los próximos días. Primera ancla: no alimentes el miedo con especulación. El bucle mental de imaginar los peores escenarios posibles no te protege. Solo agota los recursos que vas a necesitar para actuar con claridad cuando sea necesario. Segunda ancla: confía en tu trayectoria. La integridad acumulada a lo largo del tiempo no se borra con una acusación. Está registrada en cada persona con la que interactuaste, en cada decisión que tomaste, en cada momento en que elegiste el camino más largo, pero más honesto. Tercera ancla: permanece presente, no en la crisis.
Es muy fácil pasar los próximos días completamente absorbido por una situación que, en realidad, puede resolverse de formas que aún no logras ver. Permanecer presente significa continuar viviendo tu vida, continuando tus proyectos, manteniendo tus rutinas, no porque estés negando el problema, sino porque confías en la estructura que construiste. Cuarta ancla: sabe cuándo actuar y cuándo esperar. No toda amenaza requiere acción inmediata. A veces, la acción más poderosa es la no acción estratégica, no reaccionar, no contactar, no explicarle a quien no preguntó. Dejar que la realidad se manifieste sin tu interferencia prematura. Quinta ancla: cuida a quienes están de tu lado. En este momento, las relaciones de confianza son tu bien más precioso, no las relaciones públicas o las conexiones utilitarias. Las relaciones donde hay verdad mutua, donde las personas te conocen de hecho, donde puedes ser visto con claridad. Esos vínculos son tu red real de protección. Y una última cosa: este momento va a pasar, no porque los problemas desaparezcan por sí solos, sino porque la verdad tiene una fuerza gravitacional que jala todo hacia ella con el tiempo. La persona que construyó su vida sobre mentiras va a cosechar el resultado de eso, no como castigo, sino como la consecuencia natural e inevitable de años de elecciones. Tú vas a cosechar el resultado de tu trayectoria también, no como recompensa automática, sino como la expresión natural de quien elegiste ser a lo largo del tiempo. Y cuando esta tormenta pase, y va a pasar, vas a estar de pie, no en el mismo lugar donde estabas antes. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.